Como comenta Edgar, estamos empezando una serie hablando de la encarnación, hablando de ese misterio tan profundo. Y como cristianos, reconocemos que la Biblia nos dice y nos indica que debemos de meditar en las verdades de su palabra, ¿verdad? Eso sería una muy buena idea en cuanto a la encarnación, que podamos meditar en eso. Y cuando digo meditar, no digo cruzar las piernas y, no, eso no es meditar. Meditar es invertir algo de tiempo, de momentos de nuestra vida y pensar en lo que pasó cuando Dios se hizo humano. Winston Churchill describió el país de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial y dijo, es una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Como le costó mucho entender ese país. Bueno, podemos decir eso y con mucho más razón de la encarnación. Es algo que nunca vamos a realmente entender totalmente. ¿Cómo puede ser que el Creador Dios, el Creador y sustentador de todo, se hace un embrión, un feto y un bebé y nace en un establo y está acostado en un pesebre? No sé si ustedes han visto ese emoji, ¿no? De la cabeza explotando. ¡Push! ¿Sí han visto eso? ¡Push! Si piensas en la encarnación suficiente, así te va a hacer tu cabeza. ¡Push! Porque es algo que va más allá de nuestra capacidad de realmente entenderlo, pero lo reconocemos como la verdad. Y es una de las distintivas de nuestra fe, cuando estamos hablando con alguien que dice, bueno, todas las religiones son iguales. Es un punto donde podemos decir, no es cierto, solamente en la fe cristiana, solamente según la Biblia, Dios se hizo hombre. Dios se identificó en una forma total con la raza humana para representar la raza humana. Eso no existe en ninguna otra fe. Y es clave, ¿verdad? Porque solamente así Dios Jesús pudo pagar nuestros pecados. La palabra Navidad como tal procede del latín nativitas o nativatis, que significa ¿qué? Nacimiento. Ustedes hasta tenemos una estación de metro, ¿no? De natavitas. Significa nacimiento. Entonces, cuando usamos ese término, la Navidad realmente hace una referencia directa, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento. Es interesante, ¿no? Que la cultura, aunque quisiera borrar toda pista de la fe cristiana, aunque pone Santa Claus, aunque pone cuestiones distintas para la Semana Santa, los días festivos más celebrados y más importantes siguen siendo ¿qué? La Navidad, la Pascua, la Semana Santa. ¿Por qué? Porque recordamos la persona de Jesucristo. Posiblemente no pensamos en el libro de Génesis cuando pensamos en el nacimiento de Cristo o la venida del Mesías. Y bueno, de hecho, no habla en una forma directa a eso, pero en repetidas ocasiones hace referencia a la venida del Mesías de Cristo y el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a empezar a ver algunas de esas citas, pero primeramente en el Nuevo Testamento, si quieren buscar Lucas, capítulo 1, del capítulo 40, de los versículos 46 al 55. Y aquí tenemos el canto de María o el Magnificat, donde María reflexiona después de que pues el ángel le dice, vas a dar luz a un hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice? Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija
en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, y a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, aquí María hace referencia a Israel, que es ¿quién? El nombre alterno para Jacob, ¿verdad? Y hace referencia a Abraham. Y vemos obviamente esos dos personajes muy importantes en el libro de Génesis. Vamos a buscar Juan 8, del 52 al 58. Y en cierta forma aquí estamos dando la respuesta antes de la pregunta, pero es importante reconocer que María y Jesús hacían referencias a Abraham. Y bueno, vemos referencias a Abraham a través de todo el Nuevo Testamento, no vamos a ver todos. Pero aquí en Juan 8, 52, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, visto con una confrontación con los fariseos, les dice que son hijos de Satanás, del diablo, ¿no? Exclamaron los judíos, Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. ¿Cuándo vio Abraham su día? ¿Qué significa el nombre de Isaac? El que risa, el que se ríe, o el que se goza también puede traducirse así. Sabemos que hay mucha risa alrededor del nacimiento de Isaac, ¿no? Abraham se ríe, Sara se ríe, y vemos también ejemplos de eso en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan quién también se rió? ¿El papá de quién? Juan el Bautista, ¿no? Zacarías. Él también. Y por eso Dios dice, te ríes, no vas a hablar hasta que nazca tu hijo. Cuidado cuando nos reímos, ¿verdad? Y dice Jesús que Abraham vio su día. 57, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y en ese momento que agarran piedras para matarlo a Jesús, porque claramente entendía, no es que le costaba los tiempos que luego nosotros que aprendemos inglés, ¿no? Español. No, Dios estaba diciendo, estaba hablando en el pasado, pero luego habló en el presente, yo soy. Pero el punto que queremos ver aquí es que Jesús hacía referencia a Abraham y hacía referencia a una promesa que recibió Abraham. Y cuando recibió esa promesa, en cierta forma vio a Jesús. Y vamos a ver eso más adelante. Entonces, cuando vamos a empezar a ver entonces la vida de Abraham en grandes rasgos, no vamos a meternos en todo porque sería un estudio de un par de días, pero vamos a ver a Abraham
y vamos a empezar a ver a Abraham en Génesis 12. Génesis 12 del 1 al 3. Si alguien nos hace el favor de leerlo. Génesis 12 del 1 al 3, por favor. Que se pone de pie. Voz fuerte. Ok, Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, gracias. Este pasaje es muy, muy importante. Es un parteaguas en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad, en la forma que Dios empieza a tratar a la raza humana y escoge a un hombre, escoge a Abraham. Sabemos que Abraham salió de la ciudad de Ur y sabemos que Dios le llamó en Ur, según el discurso de Esteban en Hechos 7. Encontramos que tenía 75 años, si quieren ver versículo 4 ahí. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces no sabemos realmente cuándo Abraham fue llamado en Ur. No sabemos si pasaron 5 años, 10 años, 1 año, 1 mes, no sabemos. Pero sabemos que de Ur salió hacia el norte, donde falleció su papá. Y luego a la edad de 75 años, Dios le da esa promesa. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Y bueno, sabemos también que Abraham, un ligero detalle, Abraham no tenía ¿qué? Hijos. Oye, es como un primer paso, ¿no? Si vas a tener mucha descendencia, debes de tener por lo menos un hijo, o 2, o 10. Algunos de ustedes tal vez vienen de familias donde tal vez sus bisabuelos o sus abuelos han tenido 10, 12. ¿Alguien aquí que puede decir? ¿Sí? ¿Cuántos? 10. ¿10 hijos? 12. Wow. ¿Alguien más? 10 o 11. ¿Tus tíos? 11. ¿11? 9. 9. 14. O sea, si quieres empezar así, ya tienes mucho más probabilidad de llegar a ser una nación grande, ¿no? O sea, algunas de sus familias a lo mejor ocupan la mayor parte de todo un pueblo, ¿no? Una ciudad, ¿verdad? Pero Dios le dice a Abraham, oye, vas a ser padre de mucha gente, mucha descendencia. ¿Y cuántos hijos tiene Abraham y Sara? ¡Ninguno! Qué curioso, ¿no? Y vemos eso vez tras vez en la Biblia. Son cuestiones curiosas con Dios. Aún cuando nace Jacob y Saúl, Jacob es quien recibe la bendición. Cuando Jacob bendice los hijos de José, crucen los brazos. Curioso, ¿no? Y aquí vemos un dato curioso. Dios llama a un hombre a ser padre de muchas naciones, de mucha gente, de mucha descendencia que no tiene hijos. Ay, Dios, ¿por qué haces eso? Te estás complicando la cosa, Dios. ¿No? Entonces vamos a ver un pasaje en Gálatas que nos da un poquito de luz a ese pasaje. Y para mí, la verdad, fue muy interesante entender esta parte. Gálatas 3, vamos a empezar con versículos 7. Gálatas 3, 7 al 9, dice, por lo tanto, sepan
que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe y a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Ahora, tal vez nunca vi eso así, pero ¿qué dice? Dios anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Parece ser, según este versículo, que en alguna forma Dios le explicó a Abraham el Evangelio, las buenas nuevas. Y obviamente parte de eso es que a través de su hijo, su descendencia iba a llegar el Redentor. Entonces, en alguna forma, Abraham sabía eso. Por medio de ti, seguimos ahí en versículo 8, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Si podemos brincar al versículo 16, ese mismo capítulo. Ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a su descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces, Pablo dice, Abraham sabía, y obviamente no sabía todo, pero sabía que a través de su descendencia iba a llegar el Mesías, iba a llegar el Cristo. Ya brincamos a 28, 29. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Suena muy bien, ¿no? Pero hay un detalle en la vida de Abraham. La promesa no se cumplió cuando Abraham tenía 75 años. A unos 75 años dice, oye, Dios, ya soy viejito, me lo prometiste. Pero no. Abraham a los 86 años en Génesis 16. Y no lo vamos a ver, pero ahí dice, en el mismo pasaje. En Génesis 16 tenía 86. Abraham a los 99 años en Génesis 17. Entonces, entre Génesis 12 y Génesis 17, ¿han pasado cuántos años? Sí, 24 años. Oye, cuando Dios nos promete algo, siempre lo cumple según nuestra agenda, según nuestro tiempo. De hecho, parece ser casi nunca. En el caso de Abraham, y sabiendo Abraham la importancia, no solamente para él personalmente, no solamente para su esposa y su familia, sino para el mundo entero, sabiendo que a través del nacimiento de su hijo iba a llegar el Salvador del mundo, aún así Dios tarda 24 años. Hermanos, de punto de aplicación, ¿has estado pidiendo algo por 24 años? O tal vez por un año, o 5 años, o 10 años, y dices, oye, Dios, ¿por qué no me escuchas? Tú me lo prometiste. Tú dices en tu palabra. Y Dios dice, espérame, te escucho. Es como el pasaje que leímos hoy en Salmo, un hombre le dice a Dios, Dios, si todo el ganado en los montes es tuyo, pues
dame unas vacas. Y Dios dice, sí, pero dame un segundo, porque para mí un día es como 1000 años, ¿no? El tiempo de Dios a veces no es nuestro tiempo. Abraham a los 100 años, Abraham, y vemos que cambió su nombre en capítulo 17, y cambió su nombre ya en 21, obviamente, capítulo 21, Abraham a los 100 años, ya por fin, con el cumplimiento de la promesa 25 años después, cuando era imposible tener hijos. No vamos a leer todos los textos, pero vemos otra vez una repetición. Lo vemos en Sara, ¿no? Lo vemos en Elizabeth. Lo vemos en María. Era imposible concebir un hijo, pero Dios es el Dios de los imposibles. ¿Qué le dice el ángel a María cuando ella dice, pero ¿cómo pueden ser estas cosas? Yo soy virgen. Y el ángel le dice en Lucas 1:37, para el hombre no es posible, pero para Dios todo es posible. Recuerda que Jesús mismo lo ha dicho esa misma frase varias veces. Cuando los discípulos, cuando él dice que es más fácil para un rico pasar por el hoyito de un alfiler, ¿qué dice Dios? Para el hombre no es posible, pero para Dios todo es posible. Entonces, en este punto en su vida es imposible concebir, es imposible tener un hijo, pero tienen un hijo. Dios de los imposibles. Siento que es interesante también que en ese proceso de 25 años también vemos que tanto Abraham como Sarai tratan de como hacer las cosas por su forma, ¿no? Y a veces en ese inter es fácil no creer. Y es fácil decir, bueno, Dios, a lo mejor quiso decir Dios esto. Entonces, ¿qué encontramos en Génesis 15? Bueno, Abraham piensa que Eliezer, su siervo, va a ser su heredero. ¿Es cierto eso? No, Dios le dice, no, él no va a ser su heredero. Yo te prometí algo, un hijo. Luego en capítulo 16, Sarai, sugiere que tal vez Agar sea la respuesta. ¿No? ¿Fue la respuesta Agar? No. Y perdimos paz en el Medio Oriente por lo mismo. Es interesante que Dios tuvo mucha misericordia con Agar, aún después, y con el mismo Ismael. No tanto Sara. Sara no tanto. Pero Dios dijo que no, eso no fue mi plan, eso no es mi plan. Aguántate, espérate. Y nace Isaac, por fin. Y todos se ríen. Todos se ríen. Y todos se gozan, ¿no? Imagínate, a los 100 años, ya no nace hijo, nace bisnieto, ¿no? Pero fue su hijo. Dios cumple su promesa a su tiempo, ¿verdad? Vamos a, si alguien puede hacernos el favor de leer Génesis 21 del 1 al 5. Génesis 21 del 1 al 5. Sí, Oscar. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio luz a un hijo, a Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació
que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Okay, el 6 también, 6 es bueno. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Sí, ¿verdad? ¿Quién hubiera dicho? Dios de los imposibles. Es como Dios esperó hasta que ya de plano tenían que reconocer que no tenía que ver con ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver además Dios de lo imposible a través de la vida de Abraham. Dios de los casos perdidos. Hoy en la mañana le pregunté a mi esposa, oye, San Judas Tadeo es que santo de los casos difíciles, ¿no? Y todo, hay un montón de gente que lo sigue, ¿no? O sea, cada 28 de octubre creo, y luego cada 28 de cada mes hay gente que celebra la vida de San Juditas Tadeo. Pero ¿por qué? No es necesario, ¿eh? Porque tenemos un Dios que hace lo imposible y un Dios de los casos difíciles, de los casos perdidos. En Mateo 1, donde empieza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, tenemos una genealogía y tal vez ustedes han escuchado esto antes, pero para mí sigue siendo muy impactante. Normalmente en genealogías tenemos solamente, ¿qué? Los varones, ¿no? Los hombres y sus hijos. En todas las genealogías, de repente tal vez menciona una mujer por un caso especial, pero muy rara vez. Pero aquí en Mateo 1 encontramos de versículo 1 al 6, 4 mujeres en la lista. ¿Alguien nos hace el favor de leer Mateo 1 del 1 al 6? A Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Rom y Rom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok. Versículo 3, y vamos a ver a esta mujer un poco más adelante. ¿Cómo se llama? Tamar. Ella se encuentra en Génesis. En versículo 5 encontramos otra. Rahab. ¿Recordamos quién era Rahab? ¿Qué hacía Rahab? ¿Qué fue la profesión de Rahab? Bueno, una de las más antiguas, ¿no? Y sabemos que los espías encuentran a Rahab en Jericó. Híjole, ¿por qué lo mencionas? Luego más allá en versículo 5, cuyo padre fue de Obed, cuyo padre fue ¿quién? La tercera mujer ahí en la lista, Ruth. ¿Quién era Ruth? Moabita, extranjera, pagana. Y por fin no dice su nombre, pero en fin de versículo 6 menciona a Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Oye, ¿qué necesidad hay mencionar eso? Estamos hablando de la genealogía del Mesías. Y mencionas Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Y la quinta mujer en la lista es
María, no está aquí en versículos 1 al 6, pero María tenía buena reputación, María. Imagínate, chicas, si de repente le dices a tus papás y a tus compañeros de escuela, estoy embarazada, pero es de Dios. Ajá. Sabemos que los mismos fariseos acusaban a Jesús de ser hijo de ¿qué? Fornicación. Tampoco tenía muy buena reputación María. Pero como estamos en Génesis, vamos a ver un poquito la vida de Tamar. Y en versículo 38 es un capítulo que no vamos a leer todo porque es como de calificación C, pero es un capítulo que como sale como del orden de Génesis, porque Génesis habla de Abraham, Isaac, Jacob, José. Capítulo 37 empieza a hablar de Josué y sus sueños. Y de repente tenemos Génesis 38. Y encontramos una historia triste, sórdida, de una familia muy disfuncional. Versículo 3, esposa, hija de un cananeo. Judá se casa con una mujer de Canaán, que fue algo que su papá y su abuelo habían evitado, no querían. Judá se aparta, es interesante que dice eso, ¿no? Se aparta y consigue una mujer que no debía. ¿Por qué? Por una raza idólatra, o sea, un pueblo idólatra. Los versículos del 4 al 7, tiene hijos, consigue una esposa para él, pero él era tan malo que el Señor le quita la vida y consigue a Tamar para su hijo primogénito él, y no sabemos si Tamar realmente era israelita o no. Posiblemente Tamar era también canónica de Cananea, no sabemos. La costumbre en ese tiempo que llegó a ser mencionado en la ley de Moisés es que si el hermano mayor falleciera, el hermano menor tomaba su esposa, pero eso no pasa. En los versículos del 13 al 24 vemos lo que hace Tamar. Se viste en ropa de una mujer de la calle, y Judá, que apenas había perdido su esposa, entra con ella y ella concibe. Luego, cuando Judá descubre que está embarazada, Judá quiere sacarla y quemarla. En versículo 24, ¡qué historia! Y él tenía la culpa. Ahora, ¿por qué incluye Dios este capítulo en Génesis? ¿Por qué Mateo a propósito menciona la vida de Tamar? No sé qué piensan, pero yo solamente puedo pensar en una sola razón. Que Dios quiso remarcar el hecho que ese Mesías que venía pudo redimir y perdonar los pecados de quien fuera, de Tamar, de Rahab, de Ruth, de Besabé, de Rod. Puedes poner tu nombre ahí. Aún Jesús vino a través de la tribu de quién? De Judá. Israel, Jacob profetiza en Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos.
Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Bueno, primeramente, Dios te puede perdonar y darte un futuro. A través de Jesucristo no hay pecado demasiado feo y fuerte que Dios en su gracia a través de la cruz no puede pagar y perdonar. La Biblia dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Todos hemos hecho cosas que nos condenan. Todos hemos pecado. Pero vino un Salvador a través de una raza llena de pecado que nunca pecó y ofreció su vida para salvar a Tamar y para salvarte a ti. ¿Qué es algo más que podemos aplicar en nuestra vida? Queremos esconder y negar el pecado, ¿sí o no? Pero Dios quiere perdonarlo y quitarlo. O podemos poner exponerlo y quitarlo. Que no nos gusta, ¿verdad? Dice Jesús que la luz ha salido al mundo y el mundo ha rechazado la luz. Y en parte porque expone, porque revela que en los días sus hechos son malos, ¿verdad? Juan 3. Queremos esconder nuestro pecado, queremos negarlo, pero Dios quiere exponerlo, quiere perdonarlo y quitarlo. No estamos engañando a nadie, menos Dios. Y por fin, como Dios escogió a Abraham, también te escogió a ti. Si has puesto tu fe en Jesús, Dios te escogió para un propósito especial. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hebreos habla mucho de la vida de Abraham, y de Moisés, y de Rahab, y de Sansón, y muchos otros. Y dice así, todos ellos vivieron por la fe, y murieran sin haber recibido las cosas prometidas, más bien la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Tal vez estás aquí el día de hoy y dices, híjole, yo identifico con Tamar y con Judá, mi vida es un desorden, hay cosas que tal vez nadie sabe de mí, pero reconozco que Cristo vino a través de lo imposible de Abraham y Sara, a través de lo imposible de María, y vino para redimirme, vino para salvarme. Entonces, si estás aquí y dices, híjole, Dios, entra en mi vida, te necesito, pues te invito a que lo hagas. Si a lo mejor somos hijos suyos y tenemos pecado en nuestra vida, pues díselo a Dios, ya lo sabe, para restaurar esa comunión. Y recordamos que tanto como Abraham, también nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Dios nos ha llamado a cumplir con su gran comisión, como dice Gálatas, de ser un pueblo escogido para dar gloria a su nombre. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso,
vive en mi presencia y sé intachable. Vamos a orar. Padre, gracias que escoges gente muy imperfecta, gente muy necesitada, pero tienes mucha gracia. Y a través de gente así llegó el Mesías. Entre hombres y mujeres caminosos, llegó tu Hijo Santo para redimirnos. Padre, si hay alguien aquí que todavía no conoce tu perdón, no conoce tu salvación, yo te pido que en estos momentos puede abrir su corazón, puede decirte a ti, Jesús, creo en lo que hiciste por mí, entra en mi vida, me arrepiento de mis pecados. Padre, ayúdanos a reconocer en estos días, en particular, lo maravilloso que es el milagro de la encarnación. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.